Ahí estamos. Ya, listo. Bueno, la herencia biológica, así se llama la clase de hoy, ¿no es cierto? Y vamos a partir con una pregunta, lo típico. ¿Qué es lo que es la herencia? A ver, pero en biología, obviamente. ¿A qué le llamamos herencia? ¿A qué se refiere la herencia? A ver, los escucho. A la característica que heredamos de los padres. Ya. Pero cámbiame la palabra, pues, a la característica que heredamos de los padres. En otras palabras, tratemos de no usar la misma palabra. ¿A qué se refiere la herencia entonces? Pero hábleme, pues chiquillos, si no... Y aparte del Rodrigo, ninguno más sabe lo que es la herencia. Almendra, por ejemplo. Almendra. Podría decirse que son los genes que se traspasan de los padres hacia el hijo o algo así. Ya, a ver. Ya, veamos entonces, vamos al objetivo. Bueno, el objetivo de la clase es explicar que el material genético se transmite de generación en generación durante la división celular, traspasándose las características entre los individuos. ¿Ya? Ahora, y aquí, ¿no es cierto?, la pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué es la herencia? Es un proceso, ¿no es cierto?, por el cual la información genética se transmite de padres a hijos, ¿ya? Por esto, ¿no es cierto?, por este motivo es que los miembros de una familia, ¿no es cierto?, se parecen, ¿no es cierto?, entre sí, porque tienen características similares que se han transmitido, ¿ya? Y aquí tenemos una imagen que yo coloqué, que la encontré harto buena, ¿no es cierto?, donde tenemos a famosos aquí con sus hijos y podemos ver, ¿no es cierto?, el parecido que existe entre ellos. Yo creo que son todos conocidos por ustedes, ¿o no? ¿Hay alguno que no conozcan de ahí? Ya, pues, pero respondan alguna cosita, pues, chiquillos, dígame sí, Yo dígame no no. los conozco. ¿A ninguno? ¿Will Smith? ¿No? A él lo conozco por Aladdin, pero a los demás no. El príncipe del rap, esa es antigua. Que creo que no conozco esa, pero tiene muchas películas, él tiene muchas películas. Después está el Tom Hanks, El náufrago. Esta, la Goldie Hawn, y la hija también es actriz, también tiene Yo los esa... cacho casi todos. 10 años, o sea, 10 años. ¿Cómo perder a un novio, no sé, en 10 días, algo así? Es una de las películas conocidas. La Cindy Crawford, que es modelo. Ya está más viejita ya, pero es modelo. Y ahí están todos con sus hijos. Pero la cosa es que se parecen bastante, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver, estos parecidos tienen que ver con la herencia, ¿ya? Esta, que le vamos a poner apellido, ¿ya? La herencia genética, que describe, ¿no es cierto?, cómo el material genético se va a transmitir de padres a hijos, ¿ya? Y por otro lado, cualquier característica de un ser vivo, ¿no es cierto?, que tenga la posibilidad de traspasarse o transmitirse a los hijos, ¿no es cierto?, nosotros lo vamos a denominar como carácter o característica hereditaria, ¿ya? Bueno, y aquí nosotros tenemos, bueno, seguimos con lo que llamamos la herencia genética, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que esa herencia genética está proporcionada en conjunto, ¿no es cierto?, por los padres, ¿ya? Por lo tanto, nuestro genotipo, ¿ya?, se compone, ¿no es cierto?, de aportes de ambos papás. Ahora, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que en las células los cromosomas se agrupan, ¿no es cierto?, se pueden ordenar formando parejas, ¿ya?
Ahora, en la célula huevo, ¿no es cierto? Cada par de cromosomas que tiene la célula huevo, ¿no es cierto? Va a poseer un cromosoma que va a ser de origen paterno y otro de origen materno. ¿Ya? O sea, estos cromosomas homólogos que tenemos, que en el caso nuestro, ¿cuántos pares de cromosomas homólogos presentamos? ¿O tendría la célula huevo o el cigoto? En el caso nuestro, ¿Eran 23 pares o no? 23 pares, porque tenemos ¿cuántos cromosomas? 46. 46. Y ordenados precisamente en pares porque existen de a dos que son similares, ¿ya? Entonces, en el caso, ¿no es cierto?, de la célula huevo va a tener 23 pares de cromosomas homólogos y en cada par uno es de procedencia paterna y otro es de procedencia materna, ¿ya? Bueno, ahora, estos dos cromosomas que forman, ¿no es cierto?, a cada par, ¿no es cierto?, son morfológicamente, ¿no es cierto?, muy parecidos. Son parecidos en cuanto a la forma y también en cuanto a los genes que están situados en ellos, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, a estos genes, ¿no es cierto?, que son los mismos y que están en la misma ubicación, son los que nosotros los llamamos alelos. O también en algunos casos le pueden llamar genes homólogos. Y que serán responsables de una determinada característica, ¿no es cierto?, cuando aparece, ¿no es cierto?, el nuevo ser. Entonces, estos genes que están en los cromosomas homólogos son los responsables de las características que nosotros poseemos. ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos una imagen, imágenes que hemos visto en otra oportunidad. Primero coloqué esta para recordar, bueno, que en estos cromosomas, primero estos cromosomas están formados del ADN, que está sumamente enrollado, ¿ya? Donde el ADN se ha ido organizando aquí enrollado, y en estos cromosomas nosotros encontramos los genes distribuidos, ¿ya? Ahora, si nosotros hablamos de los cromosomas homólogos, los genes, lo que decíamos, los genes se van a ubicar, los alelos se van a ubicar en el mismo lugar en los genes, en los cromosomas homólogos, ¿ya? Y ese lugar en donde se ubica el gen, a ese lugar es lo que se llama el locus de un gen, que es el lugar preciso del cromosoma donde se ubica el gen, ¿ya? Entonces, estos genes son alelos porque determinan la misma característica. Por ejemplo, color de pelo, por ejemplo, características como la entrada del pelo, ¿ya? Característica eso de poder arquear el dedo pulgar. Por ejemplo, hay personas que no lo pueden arquear. Entonces, son características que se transmiten. El que el lóbulo de la oreja esté pegado o despegado son características determinadas por genes, ¿no es cierto?, que son alelos, ¿ya? Bueno, y lo mismo acá, pero aquí estamos considerando cromosomas simples, no duplicados, y aquí cromosomas duplicados, que es como se ven. Y aquí hay más ejemplos, ¿no es cierto?, de los alelos, ¿ya? Entonces, estos son alelos porque informan, ¿no es cierto?, para los mismos caracteres. Estos son alelos porque informan o determinan para el mismo carácter. Ahí, ¿ya? Ahora, entonces, estos genes alelos son dos genes que ocupan el mismo lugar o locus. Esto es, decíamos, en singular locus, en plural loci, ¿ya? En un par de cromosomas homólogos. Ahora, este par de cromosomas homólogos, recordemos que son similares en cuanto al tamaño, la forma y esta secuencia de genes que los constituye, ¿ya? Ahora, también recordemos que si yo quiero decir que lo que es un alelo es cada una de las variantes que puede presentar, ¿no es cierto?, un gen o la secuencia de ADN, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a ver que existen variedades o tipos de herencia genética, ¿ya?
Porque en el fondo, ¿qué es lo que estudia? Como dijimos, la herencia genética estudia cómo se transmite, ¿no es cierto?, la información genética de padres a hijos, ¿ya? Y la verdad es que existen, de acuerdo a los estudios que se han realizado de distintas formas, hay variedades en cómo se transmite, ¿no es cierto?, los genes en los seres vivos. Ahora, existiría lo que se llama la herencia mendeliana, ¿no es cierto? Ahora, ¿a qué se refiere la herencia mendeliana? ¿Ya? En que las características que se transmiten y intervienen solamente un par de genes, o como dicen en algunas partes, ¿no es cierto?, un gen, pero ese gen determina un gen de un cromosoma homólogo y del otro cromosoma homólogo. Finalmente es un par de genes lo que determinan las características, ¿ya? Y eso es lo que plantea, ¿no es cierto?, la herencia mendeliana. La herencia mendeliana es un estudio que realizó finalmente Mendel, en que llegó a la conclusión de que habían características que eran determinadas solo por un gen o un par de genes en realidad, porque uno lo aporta el padre y el otro lo aporta la madre, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, hay otras, ¿no es cierto?, características que no responden, ¿no es cierto?, a la herencia mendeliana, ¿ya? Por lo tanto, ya hablamos de herencia no mendeliana. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, hay características que no van a estar transmitidas por un solo gen o por un par de genes, sino que por muchos genes, por ejemplo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos también de herencia mendeliana, tenemos que tomar en cuenta, de acuerdo a lo que estudió y planteó Mendel, ¿ya?, que dentro de estos genes, ¿no es cierto?, vamos a hablar de que hay genes que prevalecen sobre otros, ¿ya? Y esos nosotros los vamos a llamar genes dominantes. O en el caso, ¿no es cierto?, de este segundo gen, ¿no es cierto?, también este lo podemos llamar recesivo respecto al primero, ¿ya? O también podemos decir que un gen es recesivo cuando el individuo, ¿no es cierto?, tiene el carácter, pero, ¿no es cierto?, pero no lo manifiesta, o sea, tiene el gen, pero no lo manifiesta. En ese caso decimos que ese gen es recesivo. Y cuando siempre se está manifestando, en ese caso decimos que el gen es dominante. Y ahí podemos hablar de alelos dominantes y alelos recesivos. Idea que fue a la que llegó, ¿no es cierto?, Mendel con sus estudios, ¿ya? Bueno, así que lo que pasa también es que en la naturaleza no todo es cuestión de dominancia, o sea, que hayan solo genes dominantes o genes recesivos, ¿no es cierto? Vamos a estudiar más allá, más adelante, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la herencia mendeliana, no mendeliana, que hay genes que no son ni dominantes ni recesivos. Por lo tanto, por ejemplo, se pueden manifestar los dos al mismo tiempo. Y no que uno se vea enmascarado, sino que se manifiestan los dos. Hay un claro ejemplo en lo que se llama codominancia, que es herencia no mendeliana, en donde hay genes que se expresan, ¿ya? Y aparece, por ejemplo, eso se observa en las gallinas, no sé si algunos conocen gallinas que se llaman las gallinas castellanas, que son tienen un plumaje como a cuadritos. Estas gallinas castellanas tienen dos colores en su plumaje, así como a cuadritos. Entonces, por ejemplo, ahí se produce codominancia porque si hay una gallina castellana blanco con negro, le aparecen como pintas blancas y pintas o manchas negras en su plumaje. Ya, ahí tendríamos codominancia, porque habría un gen que se estaría expresando que es para el color blanco del plumaje y otro para el color negro. Y eso aparecen los dos. No hay ninguno que sea ni dominante ni ninguno que sea recesivo acá. Y eso nos sigue, ¿no es cierto?, con la herencia mendeliana. Por lo tanto, se habla de herencia no mendeliana. ¿Ya? Bueno, y otros ejemplos más que vamos a ver más adelante. Entonces ahora nos vamos a dedicar a estudiar lo que es la herencia mendeliana,
ya partiendo, ¿no es cierto?, por lo que estudió Mendel, qué es lo que hizo, y luego ver cómo llegó a sus conclusiones. ¿Basado en qué? Ese es el punto, porque él llegó a grandes conclusiones, por lo cual a Mendel se le llama el padre de la genética. Aunque lo que él descubrió no sea exclusivo, ¿no es cierto?, hay otras formas de herencia, no es exclusiva la suya, pero abrió muchas puertas que se siguiera trabajando y estudiando. Ya él fue como muy, pero muy inteligente en todo lo que él hizo. Ya. Bueno, como dice ahí, el origen de la genética se remonta a mediados del siglo XIX, ¿no es cierto?, a partir de los resultados que obtiene, ¿no es cierto?, este monje, Gregor Mendel, un monje austriaco, ¿ya? Bueno, él trabajó varios años en realidad. Varios años se dedicó a investigar cómo se transmitían las características en los seres vivos, específicamente en las plantas. Ese era su gran problema, su gran pregunta, ¿cómo se transmitían las características? Y él, para poder estudiar esto y averiguar cómo se transmitían las características, ¿no es cierto?, él trabajó con plantas, ¿ya? Y trabajó con ciertas plantas bien específicamente, ¿ya? Y la verdad es que las plantas que eligió eran unas plantas, ¿no?, que le permitieron, ¿no es cierto?, llegar a una serie de conclusiones, ¿ya? Bueno, y la planta que utilizó es la planta de arveja, o guisante como le llaman en otros países, nosotros hablamos de arveja, que es, el nombre de la especie es Pisum sativum, ¿ya? Ahí está, así se escriben los nombres científicos. Ojo, Pisum sativum, la primera con mayúscula, la segunda con minúscula, ¿ya? Bueno, y seleccionó las características, ¿no es cierto?, que él más podía reconocer, porque como es una planta, tiene varias características, igual que nosotros tenemos varias características, pero eligió esa planta y eligió además, ¿no es cierto?, ciertas características que eran muy fácilmente reconocibles, ¿ya? Y además de eso, cada una de estas características tenía solo dos expresiones fenotípicas. ¿Qué quiero decir esto? Les voy a poner otro ejemplo. Si yo hablo de carácter color de pelo, ese es un carácter o característica. Dentro del color de pelo, ¿no es cierto?, hay varias expresiones fenotípicas. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, que hayan varias expresiones fenotípicas. ¿Qué me pueden decir del color de pelo? Que Ya, pueden pues, haber varios colores de pelo. hay varios colores de pelo, o sea, hay varias expresiones fenotípicas. Son varios alelos para ese carácter. Ya no existe un solo color de pelo. Ya no existe solo el color de pelo, pelo de color negro. No existe solamente eso, sino que hay castaño, hay rubio, hay, ¿no es cierto?, este color de pelo medio rojizo, colorines, ¿ya? Bueno, pero en el caso de Mendel, él eligió esta planta, ¿ya?, que tenía características con dos variantes genotípicas solamente. Cada una de esas características que estudió, nada más, ¿ya? Bueno, entonces, y tomó aquellas, insisto, que características, o consideró aquellas características en las plantas estas, en la arveja, que eran fácilmente reconocibles y que tenían, ¿no es cierto?, solo dos expresiones fenotípicas, ¿ya? Veamos acá. Él estudió 7 características en estas plantas. Ya, tienen muchas más, obviamente, pero estas eran 7 características y bien reconocibles en la planta de arveja. Y aquí están, ¿no es cierto? Aquí están las 7, porque aquí considera de la arvejita o el guisante el color de la arveja y la forma de la arveja, ¿ya? La verdad es que nosotros en general acá en Chile conocemos, primero conocemos solo arvejas verdes, y por otro lado conocemos solo arvejas que son lisas, pero existen arvejas amarillas y existen arvejas rugosas. Entonces, en el caso de Mendel, entonces,
estudió el color de la arveja, cuáles son las dos expresiones fenotípicas de la arveja, color verde y color amarillo. Estudió la forma de la arveja, o guisante, lisa y forma rugosa. ¿Ya? Después la otra, estudió esto que, bueno, aquí dice la legumbre, en realidad esta es la vaina, se le llama vaina donde van metidas todas las arvejitas, ¿no es cierto? Una de grana, esa es la vaina o el capi. Bueno, entonces él estudió el color de la vaina, ya, yo voy a hablar del color de la vaina, no de la legumbre, el color de la vaina, que podía ser verde o amarillo, ahí están las dos expresiones fenotípicas o las dos variantes, y la forma también de la vaina, que podía ser lisa, ¿no es cierto? O también existe una que es como, que le llaman hendida, ¿no es cierto? Que es como irregular. A eso se refiere con que sea hendida, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto? La planta, bueno, la planta de arvejas producen, ¿no es cierto? Estas que son el fruto con estas que son las semillitas, ¿ya? Bueno, por otro lado, la planta de arveja, ¿no es cierto?, produce flores, y las flores pueden tener dos expresiones fenotípicas, unas que son como medio púrpuras, medio moradas, y otras que son blancas. Además, la posición de las flores también tiene dos expresiones fenotípicas, que puedan estar en la punta de la ramita o como en la axilita de la rama. A ver si me explica un poquito, no se nota muy claramente. A ver, voy a hacer un monito como para que se entienda bien esa característica que es la posición axial. Pensemos en, a ver, yo tengo aquí, ¿no es cierto?, mi ramita. Entonces, hay algunas flores que crecen acá. Esas son de posición axial. Y otras que pueden crecer como acá. Esa es la posición axial. De ahí pueden salir. Entonces, Mendel observó que habían arvejas, plantas de arveja que tenían flores con posición terminal, como en la puntita de la rama, y otras plantas tenían, la posición de la flor era como, ¿no es cierto?, donde se inicia la ramita. Esa es la posición axial. ¿Ya? Y lo otro que Mendel, ¿no es cierto?, estudió como característica era la longitud del tallo, ¿ya? A uno le llamó tallo largo, que es como el más normal, ¿no es cierto?, y la otra tallo corto o enano, ¿ya? Hay plantas de mayor longitud, su tallo, y otras de menor longitud. Bueno, y en esta tabla, además, porque supone que cada una de estas características está determinado por un gen, ya, cada una. Entonces, aquí en esta tabla agregan si esta característica está determinada por un gen que es dominante o recesivo. En el caso del color verde, el gen es recesivo, el gen es dominante. Acá en el caso del color amarillo. En el caso de la forma de la arveja, ¿no es cierto?, liso es dominante y esta otra recesiva. ¿Ya? Ahora, ¿qué hizo? Bueno, para analizar, ¿no es cierto?, la herencia de estas características, él hizo cruzamientos, hizo muchos cruzamientos, ¿ya? Ahora, entre estas plantas de arveja, y contó, ¿no es cierto?, contó la cantidad de cruzamientos que realizó, y segundo, también, ¿no es cierto?, contó los fenotipos que obtenía. Planté 50, hice cruzamientos entre 50 plantas, y de las 50 obtuve tantas verdes, tantas de semillas verdes, tantas de semilla amarilla, y así, ¿ya? Y relacionó, ¿no es cierto?, esa información, hizo una relación matemática, ¿ya? Ahora, él publicó, ¿no es cierto?, sus experimentos, obviamente, porque en ciencia se usa dar a conocer, una vez que se ha comprobado, dar a conocer, ¿no es cierto?, la información, ¿ya?
Y bueno, y aquí están algunas de las razones por las cuales él utilizó, ¿no es cierto?, estos guisantes. Pues eran baratos, eran fáciles de obtener en el mercado, no ocupaban mucho espacio porque no son tan grandes, ¿no es cierto?, y tenían un tiempo de generación corto. O sea, en poco tiempo Mendel obtenía las nuevas plantas de arveja, ¿ya? Y también producían muchos descendientes, entonces él podía hacer a lo mejor no tantos cruzamientos y podía obtener harta descendencia, y eso después esos números que él obtenía en relación a las características de las plantas o de la característica estudiada, ¿no es cierto?, lo fue analizando, ¿ya? Bueno, y por esta variabilidad también que existía, por el hecho de que claramente podía distinguir el tamaño del tallo, el color de la arveja, el color del capi, de la flor, etc. ¿Ya? Lo otro que también era importante, que estas se podían autopolinizar, ¿ya? O sea, la flor tiene tanto pistilo como estambres, que es donde están los óvulos y los granos de polen, ¿ya? Y cada flor se podía autopolinizar. Pero eso él, ¿no es cierto?, lo manipuló. Bueno, y lo otro era fácil de realizar los cruzamientos. De hecho, esto él los hacía manualmente. Entonces, para hacerlos manualmente, ¿qué es lo que? Y evitar que se autopolinizara, porque de esa manera él podía, ¿no es cierto?, estudiar esto. Él, como dice ahí Castro, le sacaba las anteras. Las anteras son la parte donde se forma el polen, que es como un tallito, como con una marraqueta arriba. Esas son las anteras. Y forman el polen con los elementos sexuales masculinos. ¿Ya? Esas son las anteras. Y el estigma, que tiene como una forma como un cuello, y abajo termina como una botella de mi bella genio, en general, ahí están los óvulos. ¿Ya? Entonces, él hizo todo esto, manipuló y trabajó y realizó los cruzamientos. ¿Ya? Bueno, y fue estudiando, ¿no es cierto?, la descendencia a lo largo de varias generaciones. De esta manera así podía observar cómo iban apareciendo los caracteres, ¿no es cierto?, elegidos o lo que él estaba estudiando, ¿ya? Y analizó los datos que obtuvo del resultado, ¿no es cierto?, de los cruzamientos y, como decimos, interpretó esa información, ¿ya? Ahora, antes de realizar un cruce o un cruzamiento, él se aseguraba de que se cruzaban plantas de líneas puras. ¿A qué se refiere esto con que sean de líneas puras? Entonces, él cruzaba, por ejemplo, ya hablemos de plantas de arveja amarilla. Supongamos que ese era el carácter que estaba estudiando, arveja amarilla, ¿ya? Entonces, tomaba las plantas de arveja amarilla y las cruzaba. Iban a obtener descendencia. Tomaba la descendencia, salían todas amarillas, volvía a cruzar a la descendencia. Y así. Se aseguraba de que al cruzarla siempre le dieran arvejas amarillas. Entonces así se aseguraba de obtener un carácter que fuera de línea pura. ¿Ya? Lo mismo con las verdes. O lo mismo con las flores blancas o las plantas de arveja con flores blancas. Lo mismo. Él se aseguró, cuando iba a estudiar un carácter, porque lo estudió por separado, ¿ya? Entonces, por eso estuvo algunos años estudiando y por eso hizo miles de cruzamientos, ¿ya? Entonces, él obtenía, insisto, líneas puras. ¿Y cómo las obtiene? Autopolinizando, o sea, se van autocruzando, los va cruzando, va obteniendo descendencia y los toma a los hijos y los vuelve a cruzar. Así va obteniendo líneas puras, ¿ya? Entonces, Mendel realizó cruces entre plantas puras para cada una de las 7 características escogidas. Tenía harta paciencia el caballero, ¿ah? Si ustedes lo piensan. Bueno, y aquí hay un ejemplo, entonces, cruce de razas puras. Entonces, obtenía plantas, ¿no es cierto?, de líneas puras para esa característica que era semilla amarilla, la arvejita amarilla, y aquí semillas verdes, y luego las cruzaba. Entonces, ¿cuál fue el resultado de su cruzamiento? Semillas, ¿no es cierto?, que eran todas amarillas. Si yo hablo de semillas amarillas, es lo que él veía. Él solo
trabaja, ¿no es cierto?, con fenotipos. Ya, solamente trabaja con fenotipos, la característica que él puede percibir, lo que él puede ver. Él no trabaja con genotipos. Ya, entonces, una vez que él obtiene, ¿no es cierto?, de todos los cruzamientos que hizo, una vez que cruzó plantas de semilla amarilla con plantas de semilla verde, razas puras ambas, todos los hijos que obtiene después de hacer muchos cruzamientos son todos de semillas amarillas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con el carácter semilla verde? Entonces se le ocurre, así como aquí obtenía líneas puras, tomó, ¿no es cierto?, de estas plantas que tenían semillas amarillas, tomó algunas y las cruzó. ¿Ya? Entonces, se encuentra ahora con que aparecen de todos los cruzamientos que hace entre estas semillas obtenidas de acá, ¿ya? Obtiene plantas ahora, no todas de semilla amarilla, y un grupo de semillas verdes. Y considerando las cantidades que él hizo de cruzamiento, entonces saca los porcentajes y se repetía siempre, cuando hacía todo esto, que el 75% de las obtenidas eran amarillas y el 25% eran verdes. ¿Ya? Entonces, él de ahí empezó a sacar conclusiones. Ahora, veamos esto en términos de cruzamientos como él lo hacía. Mendel expresó esto y lo trabajó en base a una serie de simbología que él creó. ¿Ya? Entonces, cuando recién cruzaba, ¿no es cierto?, cuando hacía este primer cruzamiento, entonces él hablaba de la generación parental. Estas plantas que presentan semilla amarilla de línea pura, y estas otras plantas que presentan semillas verdes, también de línea pura, estas constituyen la primera generación, son los padres, por lo tanto le llamó la generación parental, y usa la P que la pone al lado izquierdo. Entonces, cuando él los cruzó, esta y la X significa cruzamiento. Cuando él los cruzó, el resultado que obtuvo es que todas, ya, aquí está lo que hizo, todas, ya, son amarillas. Y estos son los hijos, le llamó generación filial. Y como es la primera generación, se le pone F1. Y ahí está. Generación filial, primera generación filial. Ya, ahora. Y lo que decíamos, fenotipo 100% amarillas, todos los que obtuvo porque hizo hartos cruzamientos. Ahora no, cuando estos se cruzan, nos dan una sola planta de semilla amarilla, sino que van a dar varias plantas. Y todos entonces son de semilla amarilla 100%. ¿Ya? Y luego, ¿no es cierto?, lo que decíamos, ahí está lo primero que hizo. Después, todas estas amarillas que obtuvo, de ahí fue cruzando entre ellas, y cada vez que cruzaba entre ellas, aparecía el segundo carácter, que es semillas de color verde. Y si sacaba la proporción, porque eran hartos individuos los que obtenía en los distintos cruzamientos, entonces le salió que aproximadamente el 75% en el segundo cruzamiento que hace, cuando hace autopolinización, que toma hijos amarillos de acá y los cruza entre sí, ahí se habla de autopolinización, ¿ya? Y los hijos, el 75% van a ser de semilla amarilla, en cambio el 25% de semillas verdes, ¿ya? Bueno, ahora, en el caso, ¿no es cierto?, de Mendel, él planteó la existencia de que existían factores, pongámoslo entre comillas, que transmitían la información, ¿ya?, que hoy se conocen como genes. O sea, estas características se transmitirían a través de genes. Pero él no habló de genes, él habló de factores. Así que anótenlo en alguna parte porque es importante. Él habló de factores y no de genes. Entonces, según él, existirían factores dominantes y factores recesivos, que es lo que hoy conocemos como genes dominantes y genes recesivos. ¿Ya? Bueno, y aquí está lo que estudiamos hoy día, que es la herencia, cómo se obtiene la herencia genética, que se denomina herencia mendeliana y no mendeliana, en qué consistió el trabajo de Mendel, los cruzamientos realizados por Mendel. ¿Ya? Bueno, y ahí había unas preguntas que no alcanzamos a responder, así que las responden ustedes. Ahora, la tarea, revisar PowerPoint
no puse acá. Ustedes van a tener que leer y buscar información de la biografía de Mendel y repasar un poquito, así se van a interiorizar algunas características, ¿no es cierto?, que lo llevaron a estudiar, a hacer ciencia al final, ¿ya? Y recuerden que tienen que desarrollar la guía que voy a enviar, ¿ya? Y que tendría que estar lista para el próximo jueves. El día miércoles, yo retomo lo que estábamos hablando de este cruzamiento que realizó Mendel. Yo retomo esa idea, la refuerzo para que entre, ¿no es cierto?, el día jueves en la prueba. ¿Listo? ¿Preguntas? Niños, necesito que empiecen a participar más, por favor. Yo agradezco a las 2 personas o 3 que han estado participando en las últimas clases y los animo a que participen y a que enciendan las cámaras, ojalá. Pero está muy calladito, la clase pasada igual, terminé aburrida, muy aburrida. Entonces, si van participando, se activa todo más, ¿ya? Bueno, que estén bien. Gracias, Keno. Terminamos. Que estén súper bien. Chao, profe. Nos vemos. Que estén bien. Chao, profe. Chao, niños.